empieza con un paso. Ese primer paso tan difícil en ocasiones. Los ideales en sus inicios trascienden porque son el resultado del trabajo duro, de muchas horas de esfuerzo, del tesón y la perseverancia de hombres que determinan paso a paso con ideas fijas, preclaras y firmes, que esa idea, incluso con su sangre, debe de consolidarse. Idea que en un principio se forjó en la historia con el más firme de los ideales a seguir, el de la independencia y la libertad de un pueblo grande, de un pueblo puro, de un pueblo noble. Hubo un momento en la historia donde esos sueños se reafirmaron, donde esa sangre floreció y concibió la más independiente de las jóvenes naciones. El año 1844, el sitio, la ciudad de Santiago. La fecha, un 30 de marzo. Mucho tiempo ha pasado desde aquel día, desde aquel momento donde ya éramos independientes de cualquier dominación extranjera. La ciudad de Santiago ha crecido mucho desde ese entonces. Muchos son los logros de este pueblo. Es propio investigar en los anales de la historia cuáles causas provocaron que en Santiago se llevase a cabo una batalla con características tan especiales, con hazañas de grado épico, y que reivindicó su posición en la nación. Reafirmó la gesta de la independencia y por el valor de sus hombres adquirió peso, estatus y un respeto que trasciende en el tiempo y hoy dignifica y enorgullece al oriundo de Santiago. El 9 de febrero de 1822 se inició un nuevo régimen en la antigua colonia española de Santo Domingo desde los puntos de vista político, económico, militar y social. Empezó la era de la ocupación haitiana, con Jean-Pierre Bourget, presidente de Haití, a la cabeza. En esa fecha terminó a su vez la famosa independencia efímera, que transcurrió desde diciembre de 1821 con la proclamación del Estado Libre de Haití español por el doctor José Núñez de Cáceres. El gobierno haitiano encontró resistencia en los habitantes de la parte este de la isla, muy especialmente a partir del 16 de julio de 1838, cuando un joven de la ciudad de Santo Domingo, Juan Pablo Duarte, fundó junto a otros compañeros la Sociedad Secreta La Trinitaria, que tenía el propósito de buscar la separación de la República de Haití y constituir un Estado independiente y soberano. A partir de 1843, la isla, que era una e indivisible, tuvo un nuevo presidente, Charles Gerard Ayné, quien había derrocado a Bourget en ese mismo año. Este nuevo presidente, enterado de los planes de los trinitarios y de la propagación de sus ideas y los acuerdos logrados con autoridades haitianas, persiguió y apresó a sus seguidores en diversos puntos del país. En agosto de 1843, Duarte tuvo que escapar hacia Venezuela, y es por esto que no estuvo presente en el país para la noche del 27 de febrero de 1844. Duarte estaba en el exilio, recordemos, el 27 de febrero, y una de las primeras medidas tomadas por la Junta Gubernativa fue enviarlo a buscar al exterior, a la Goleta Leonor. Duarte regresa a Santo Domingo el 15 de marzo de 1844, recibido por el arzobispo Portes en el puerto de la capital con la famosa frase de "Salve Padre de la Patria". Inmediatamente se pone las órdenes de la Junta Central Gubernativa, que lo envía al frente de batalla, al frente sur, para comandar las tropas dominicanas que estaban encabezadas por el general Santana. El 4 de marzo de 1844, el Congreso haitiano ordenó la movilización del ejército por mar y tierra y autorizó al propio presidente Charles Gerard a comandarlo. La República Dominicana, nombre que tomó el nuevo estado ideado por Duarte, se preparó para enfrentar a los haitianos. Mientras que en Santiago de los Caballeros se proclamó la independencia nacional el 6 de marzo de 1844 a las 4 de la tarde. Con la proclamación de la independencia en Santiago, el día 6, capituló el general Alejandro Morisset, quien era la máxima autoridad haitiana en esta ciudad. Una vez proclamada la separación de Haití con la finalidad de implantar una república libre, soberana e independiente según las ideas de Duarte, las autoridades haitianas no aceptaron la pérdida de la parte este de la isla, por lo que ya por el 4 de marzo el general Charles Gerard Rivière, a la sazón presidente de Haití, inicia la invasión de nuestro territorio y el día 15 lanza una proclama que, entre otras cosas, decía lo siguiente: haitianos,
En pocos días estaré a las puertas de Santo Domingo. 30.000 hombres, un parque de artillerías considerable, compuesto de obuses y piezas de gran calibre, asegurarán el éxito de esta campaña. Me presentaré primero como un misionero de paz y de verdad. Hablaré el lenguaje de la persuasión, pero si esa ciudad rebelde desprecia la voz de la sabiduría, si puede la intervención del extranjero, deploraré la triste necesidad en que me habrá puesto y no me resistiré al uso de la fuerza y la violencia, que debe ahogar la rebelión y hace flotar el pabellón que ilustró la independencia sobre la catedral de la más antigua ciudad del Nuevo Mundo. El plan del presidente era tomar la ciudad de Santo Domingo penetrando a nuestro territorio por 3 sitios. La columna de la derecha de su ejército entraría por el valle de Neiva hasta Azua. La columna del centro marcharía por el valle de San Juan y se encontraría en Azua con la columna derecha. La columna izquierda entraría por el norte y llegaría hasta Santiago. Los 3 cuerpos se encontrarían finalmente en la ciudad capital. Bueno, Charles Arainés, si él habla de persuasión, era como se llama una persuasión a mano militar, porque de hecho la invasión por el lado sur comenzó el 10 de marzo, cruzaron los haitianos o llegaron a lo que se llama el Camino de los Lagos. Y ahí tuvo lugar entonces lo que puede llamarse como el bautismo de fuego y de sangre de las tropas dominicanas con las gestas de primeros días de marzo de la Fuente del Rodeo y de la Cabeza de las Marías y posteriormente lo que fue el combate de las Icoteas. El caso del presidente Gerard, y es interesante que tú lo traigas a colación, él encabezó el dispositivo militar de unos 20.000 hombres, 2 columnas, una por el sur central y otra por el Camino de los Lagos. Lo comandó él. Pero no se puede perder de vista también que era el jefe supremo, él era el presidente de la República, aunque hay que anotar, y eso gravitó enormemente en el resultado militar de las 2 batallas, que él tenía un problema de cohesión nacional. Luego de varios combates retardatorios, el 19 de marzo los haitianos fueron enfrentados y derrotados por el ejército dominicano que los esperaba en Azua, al mando del general Pedro Santana, nombrado jefe del ejército, y el coronel Antonio Duverger. En el momento en que Pierrot se preparaba para atacar a Santiago, se encontraba en Cabo Haitiano el súbdito inglés Theodore Stanley Hanneken, comerciante que vivía en aquella época en la ciudad del Yaque, quien al enterarse del proyectado plan de ataque, emprendió rápidamente un viaje para prevenir a las autoridades de la capital del Cibao. Allí llegó el 20 de marzo, entrevistándose inmediatamente con el entonces coronel Matías Ramón Mella, quien era ayudante del general Francisco Antonio Vázquez, comandante de los departamentos de La Vega y Santiago. A la llegada de Henneken no había noticia de la magnitud del peligro, entonces sobrevino el pánico. La población comenzó a evacuar la ciudad, llevándose consigo a los campos lo que podían trasladar. Una de las medidas tomadas por Matías Ramón Mella fue dirigir una comunicación que firmó junto a Pedro de Mena a los habitantes de San José de las Matas el 21 de marzo, en la que expresaba, entre otras cosas, lo siguiente. Atendiendo a las circunstancias vigentes en que nos encontramos, comprometidos a sostener y defender a costas de los más cruentos sacrificios la causa tan justa de independencia y estando el erario público tan necesitado, hemos tomado la prudente medida, como se practica en todas las naciones, de convocar a todos los vecinos y habitantes de la común que cuente con algunos bienes a fin de que voluntariamente presten sus socorros facilitando cada uno la suma que pueda. Esta petición surtió el efecto deseado dentro y fuera de San José de las Matas, pues Román Franco Vidó aportó la importante suma de 800 pesos, mientras los demás ciudadanos aportaron entre 200 y 100 pesos. El general Pierrot había recibido la orden de avanzar del general Charles Gerard el día 13 de marzo, pero su salida se realizó bastante tarde, pues llegó a las inmediaciones de Dajabón el día 22, lo que le dio tiempo a Henneken de informar a Santiago lo que estaba sucediendo. Al margen del avance de la columna de Pierrot, en Santiago ya conocían sobre otra movilización haitiana desde los pueblos de Guarico, Otro y Bayaja, por lo que salió para Mao al frente de 1.000 hombres el día 11 de marzo. En Mao se enteró del avance de Pierrot y fue a su encuentro en la sabana de Talanquera en Dajabón, punto ubicado entre los ríos Maguaca y Chacuey, que hoy se conoce con el nombre de Las Ciruelas. Y el día de la batalla en Azua cruzó el río Masacre y empezó a avanzar por la línea noroeste hacia Santiago, donde pensaba encontrar al general Morrisset, comandante militar de esa plaza. Pierrot no sabía que el delegado de la Junta Central Gubernativa, Pedro Medina,
había proclamado la ciudad de Santiago a favor de la independencia el 6 de marzo y que Morissette había sido hecho prisionero y enviado a Santo Domingo. Esa avanzada de Salcedo enfrentó a la columna de Pierrot en el lugar llamado Talanquera el 21 de marzo, en Escalante el 24 y en Mao el día 27 los dominicanos retardaron nuevamente el avance haitiano. El combate de Talanquera no detuvo el avance de Pierrot, pero sí lo retrasó, lo que influyó en el hecho de que así se pudo contar con mayor tiempo para la organización de la defensa de Santiago, según el informe de Mr. Henneken. Las tropas al mando del general Salcedo retrocedieron derrotadas hacia Santiago, después de lo cual continuó el avance de Pierrot, cuya columna experimentó severas deserciones en el tránsito hacia su objetivo por lo baja que estaba la moral del ejército haitiano. Un testigo de la época, don Pedro Eugenio Curiel, nos sugiere que, después de derrotadas las tropas dominicanas en Talanquera, se reconcentraron en la ciudad de Santiago al mando del general Salcedo los batallones de la Guardia Nacional de La Vega, Macorís y Moca, siendo el general en jefe de aquella plaza el general Ramón Mella, pero la desmoralización y el pánico eran tales que no le fue posible a este general ni a nadie organizar nada. Para volver al encuentro del ejército haitiano que invadía a marcha forzada la joven república, determinaron pues llamar al general Vázquez, jefe de la provincia de La Vega, para que se hiciera cargo y tratase de contrarrestar dicha invasión. Mientras tanto, el general Mella, el general Mena y el general José Desiderio Valverde partían hacia San José de las Matas, con el propósito de reunir a algunas gentes por aquellos lugares, recomendando al capitán de artillería José María López, persona de confianza para que en caso de que fuera en vano toda resistencia, dada la actitud de la invasión haitiana y el desaliento de las pocas tropas dominicanas, clávase los cañones y a la efecto le entregó 3 clavos de bronce, mandando a hacer expresamente por el general Mella. en este estado de cosas el general Vázquez llega a Santiago, donde fue recibido y con entusiasmo se hizo cargo de aquella importante plaza. Más presto vio el general Vázquez que sus esfuerzos eran inútiles y que no iba a ser posible llevar a cabo la organización que él planteaba, pues el desaliento en 48 horas se vuelve a La Vega, abandonando así el puesto que se le había confiado. La ciudad prácticamente, digamos que el casco urbano, no tuvo una vinculación directa con la batalla. La batalla tiene lugar en la sabana del pueblo, que hoy está ocupada por los barrios de La Joya y Baracoa. O sea, no existía ninguna edificación, no había un espacio urbanizado en este lugar. Por último se piensa en el general Inver, jefe del movimiento de la villa de Moca, y se resuelve mandarlo a buscar, y así fue, sin pérdida de tiempo, cuando comienza a organizar las tropas que podía disponer. Pero conociendo ya que no podía salir al encuentro del enemigo, que se encontraba cerca, pensó hacerse fuerte en la defensa de Santiago, y al efecto y sin perder un instante, hace atrincheramiento a la entrada de la ciudad, construyendo fosos en los fuertes Dios, Patria y Libertad. Coloca los cañones allí y todo vuelve a reanimarse. El asunto era grave, no había tiempo que perder. Inmediatamente el general Inver principia a tomar sus medidas. Nombra el general Pelletier jefe de la línea, o sea del recinto, hace bajar los cañones a los fuertes Dios, Patria y Libertad, nombra al capitán López, que apenas 2 horas antes había vuelto de La Vega, jefe de artillería, coloca en los fuertes y en las trincheras a toda la gente de que podía disponer. Deja al general Salcedo y a otros generales en el fuerte San Luis como retaguardia, y el capitán Fernando Valerio con su compañía lo hace colocar como avanzada junto al cementerio viejo, siguiendo el camino que conduce por el río hacia la otra banda. Como parte de los trabajos de organización de defensa de la ciudad, el general José María Inver emplazó un cañón cuya desembocadura tenía 8 pulgadas en el fuerte Dios, encargando dicho cañón a José María López. Acompañado del batallón La Flor, comandado por Ángel Reyes, en el fuerte Patria, emplazó un cañón cuya embocadura medía 4 pulgadas, encargando al capitán Lorenzo Mieses, y en el fuerte Libertad, situando en dicho fuerte a Marcos Trinidad y a Ramón Martínez, con el capitán Fernando Valerio en la avanzada. El general Francisco Salcedo, puesto como reserva en la fortaleza San Luis. El papel del general es el del liderazgo, él concentra los esfuerzos para la acción. Naturalmente que para ello se necesita no solamente el título de general, sino una serie de condiciones donde está implícito el liderazgo, la simpatía, el carisma, la admiración. El general José María Inver
Planificó la defensa haciendo trinchera en los caminos por los que se entraba a las ciudades del suroeste y noroeste, construyendo fosas y colocando cañones en los cerros que desde días antes se fortificaban, los cuales junto a las orillas sur y oeste del río Yaque limita la sabana del pueblo. Inver, con su asistente el coronel Román Franco Vidó, se situó en el Fuerte Dios, en tanto que su lugarteniente, el coronel francés Pedro Eugenio Pelletier, lo hizo en el Patria. En el Libertad se posicionó el comandante Aquile Michel, también francés, y designado a su vez por Pelletier y el entonces capitán Fernando Valerio, con una artillería de avanzada. La artillería estuvo al mando del capitán José María López, quien estuvo en el Fuerte Dios a cargo de un cañón de 8 pulgadas. El ejército haitiano que venía por el camino de Entre Ríos desde Mao, al llegar a Hato del Yaque, se dividió en 2 grupos de aproximadamente 2.000 hombres. La columna de la derecha siguió por la herradura hasta la otra banda, al mando del general Saint-Louis, y la izquierda cruzó el río por el paso de la emboscada, tomó la cuesta de Rafey para bajar entre Hoyo de Lima y Cuesta Colorada hasta las orillas del hoy Arroyo Gurabito, comandada por el propio Pierrot. A mediodía, la columna derecha haitiana cruzó el río Yaque por el paso real que luego se llamó de los Borbones, y atacó el Fuerte Libertad, que era el más débil de los 3 por tener un cañón de solo 2 pulgadas de diámetro. Su primer ataque con machetes y la caballería fue rechazado por los dominicanos por el fuego de fusiles y un contraataque con machetes. Este contraataque fue encabezado por el entonces capitán Fernando Valerio, y en la historia se llama la carga de los andulleros, porque las tropas al mando de Fernando Valerio estaban compuestas por hombres provenientes de Sabana Iglesia, cuyo modo de vida dependía de la fabricación de andullos de tabaco. Al respecto, refiere el general José María Inver en su informe a la Junta Gubernativa el día 5 de abril de 1844. El enemigo volvió, sin embargo, con mucha intrepidez principió el fuego de nuestras piezas y la mortandad del enemigo los hizo detener un instante en su marcha. Su caballería fugó y no apareció más en toda la acción. Pero poco después, recobrando ánimo, el enemigo volvió de nuevo al ataque a paso de carga y columna cerrada. Con el mismo vigor fue recibido por los nuestros, que nuestra artillería les mató tanta gente que renunció a nuevos esfuerzos de este lado y se retiró para juntarse con la otra columna. El segundo y tercer ataque fue detenido por la metralla de los cañones de los fuertes Patria y Libertad, avanzando los haitianos y corriendo en columna cerrada. Vencidos los haitianos a las 5 de la tarde, se retiraron a su campamento a orillas del arroyo Gurabito. En relación a este ataque, el general Inver refiere así que el enemigo, habiendo reunido así todas sus fuerzas, atacó así a la derecha tan furioso que una docena de ellos por última vez se presentó en columna cerrada, y nuestra artillería, dejándolo avanzar, de frente la pieza de la derecha tiró con metralla sobre esa masa e hizo en el centro un claro espantoso. La pieza de la izquierda ejecutó lo mismo y ocasionó al enemigo igual destrucción, de modo que la cabeza de la columna hasta su centro fue reducido como a 20 hombres que nuestros soldados de la batería derecha acabaron a tiro de fusil. Entonces el enemigo perdió enteramente el ánimo y cesó toda tentativa de ataque. El combate había principiado a las 12 y siguió a las 5 de la tarde. La gesta de independencia, como toda la gesta dominicana, fue una gesta fundamentalmente de carácter popular. Los soldados, los héroes de la independencia, su extracción era de la parte más deprimida y pobre del país, como ha sido siempre y será también. Los que tienen menos que perder en términos de patrimonio han sido precisamente los que han dado más a la forja de la dominicanidad. Es muy loable la labor de la mujer dominicana, ya que gracias a la participación de la mujer campesina y de manera especial de Juana de la Merced Trinidad, la Salta y Topa, con su entrega y esfuerzo por llevar municiones, enfriar los cañones, pelear y curar heridos, demuestra el valor, entrega, participación y patriotismo que la mujer dominicana asumió en la formación de una nación independiente. Se habla y se destaca el papel de enfriar los cañones, lo que era una necesidad en la artillería, de enfriar los cañones, pero también hay que calcular en otro tipo de necesidad, como era el aliento de la tropa, el aliento en el sentido directo del aliento, y otras necesidades de llevar cosas a los combatientes. La doctrina actual dice que por cada hombre que esté empeñado en el frente, quizás hay 5 en la retaguardia sosteniendo ese esfuerzo. En aquella época no era tan regular
y metodológico, pero hay que saber lo que es el coraje de las mujeres dominicanas y su patriotismo. El general Pierrot solicitó una tregua para recoger a sus heridos y pidió que lo dejaran retirar sin ser atacado por la retaguardia. Pero cuando los parlamentarios dominicanos se entrevistaron con él y le comunicaron, entre otras cosas, que su presidente, el general Charles Seyrar, había muerto en Asua, le sugirieron tomar su puesto. Se le dio a conocer la información de que fuerzas de Puerto Plata y San José de las Matas lo atacarían, por lo que marchó la misma noche del 30 de marzo, dejando en el campo de batalla a todos sus muertos y heridos. El general Pierrot, que fue el que comandó la columna dirigida a Santiago y el que fue derrotado en el norte, tenía ambiciones presidenciales. Había una división geográfica prácticamente de poderes. Él aspiraba a la presidencia de la República, y te digo que gravitó porque entre los artilugios que usaron los mandos dominicanos fue comunicarle a Pierrot que en la batalla del 19 de marzo el presidente había muerto, lo que aceleró, dinamizó su repliegue para entonces él tener oportunidad de sus pretensiones políticas, cosa que resultó un engaño. Y te digo, no una mentira, un engaño, porque el engaño es una de las categorías muy usadas en la guerra, más antes de que lo dijera Sun Tzu, hace 3000 años. El enemigo no dejó en el campo de batalla menos de 600 muertos y, según el efecto que produjo la metralla, el número de sus heridos ha de ser mucho mayor. El campo que sigue en su retirada no es sino un vasto cementerio. Por una protección manifiesta de la divina providencia, el enemigo ha sufrido semejante pérdida, sin que nosotros hayamos tenido que sentir la muerte de un solo hombre, ni tampoco haber tenido un solo herido, cosa milagrosa que solo se debe al Señor de los ejércitos y a la justa causa. Desde la perspectiva haitiana sobre tal resultado, Jean-Pierre Mars dice: ¿Cómo es posible que aún en esa batalla sangrienta de Santiago, en la que dejaron los haitianos sobre el terreno 600 muertos y un número considerable de heridos, no hubiera entre los dominicanos ni muertos ni heridos? Es como para creer que las armas haitianas estuvieran cargadas únicamente con estopa y pólvora, mientras tan solo las armas dominicanas tenían plomo y metralla. Dios es tan bondadoso, los haitianos son tan estúpidos y tan justa era la causa dominicana. Indescifrable enigma, pues los únicos datos del problema provienen de los archivos dominicanos. Pierrot guardó silencio, y ningún testigo haitiano ha hablado frente a la historia. Nada tenemos en nuestros archivos que confirmen o invalide el relato de tan fantástica aventura. De seguro hubo bajas. Ahora, el hecho de ocultarlas es parte de otro esfuerzo militar que te refería anteriormente, que es el engaño, y se convierte en operaciones psicológicas, porque las bajas, que son un elemento categórico en la relación de las acciones militares, pueden afectar la gran cantidad de bajas, o la cantidad de bajas puede afectar la moral, y la moral es un principio importante del belicismo. Entonces yo pienso que la moral es una categoría, vuelvo y repito y me caso con esa palabra, es una categoría en la guerra, la moral. Atacar en columna cerrada, no hacerlo de manera simultánea, ejecutar un plan de ataque de manera incorrecta y el no poder utilizar sus cañones fueron cosas que no permitieron ganar a los haitianos. El buen posicionamiento de las tropas del general Imbert en lugares altos y el uso correcto de la artillería sirvieron para que los dominicanos pudieran vencer. Los generales concentran y reúnen la tropa. Los coroneles dirigen la batalla y los capitanes y tenientes libran el combate. La victoria obtenida por los dominicanos en Santiago, complementada por la de Asua, tuvo como principal consecuencia el impedir que los haitianos tomaran la ciudad de Santo Domingo y ahogaran el esfuerzo de la independencia, hecho que consolidó la independencia nacional. Este triunfo fue decisivo, no solo por el norte, sino también para todo el país. En la batalla de Santiago, Olegario Tenares dijo que sí hubo muchas bajas dominicanas. Gracias al testimonio de Olegario, que ha sido poco conocido y poco difundido, a partir de 1971 estuvo develado el enigma de los muertos.
La batalla de Santiago del 30 de marzo de 1844 consolidó la independencia nacional porque elevó la moral del ejército dominicano, demostrando que éramos capaces de defender nuestro territorio. La fecha del 30 de marzo fue indudablemente la efeméride más importante en la historia de la ciudad a partir de entonces, y fue conmemorada, no obstante, a partir de las últimas décadas del siglo XIX. Hay constancias de una primera celebración en 1896 y en posteriores fechas a partir de ese momento en las primeras décadas del siglo XX. No obstante, hay que referir que pese a que el triunfo lo lograron oficiales franceses con José María Imbert, Michel y Pelletier a la cabeza, estos fueron repudiados posteriormente porque se les quiso vincular a los aprestos de la Junta Gubernativa para lograr un protectorado francés. Incluso el mismo Imbert así lo refiere en una carta al cónsul francés Saint-Denis de mediados de 1844. Él refiere que en aquellos momentos se le denominaba el Salvador de Santiago y posteriormente se le señalaba como uno de los entreguistas de la República a Francia. Como escribió el expresidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco, esta batalla es un punto de partida de la ciudad de los 30 caballeros en el acontecer político del país. El doctor Manuel de Jesús Mañón Arredondo, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, dice que fue a partir de 1844 que Santiago y Santo Domingo han formado el binomio admirable en los destinos políticos nacionales. Sobre sus hombros han cargado los dos pueblos con los más notables hechos de nuestra vida republicana. Las dos batallas de marzo de 1844 salvaron la independencia dominicana, pero la de Santiago tuvo efectos políticos decisivos que obligaron a los haitianos a desistir momentáneamente de su intento por someter nuevamente a su dominio a los dominicanos. Dato curioso es el hecho de que la batalla del 30 de marzo, nombre con la cual se le conoce, es una de las pocas batallas en la historia de nuestro mundo que se recuerda con el nombre de la fecha, más bien que con el nombre del pueblo en cuestión, pues lo correcto sería decir la Batalla de Santiago, que se llevó a cabo el 30 de marzo de 1844. En la preparación y desarrollo de una batalla intervienen tres elementos: el hombre, las armas y el terreno. En el caso de la batalla de Santiago del 30 de marzo, el terreno influyó de manera decisiva en el triunfo del ejército dominicano. La topografía de Santiago estaba definida por suaves pendientes que comenzaban a desarrollarse desde el llamado Cerro del Castillo, creando una zona plana que ocupaban varias cuadras. El general Imbert, al utilizar esos tres cerros, demostró su habilidad al estudiar el terreno del campo de batalla, ya que desde ellos impidió al enemigo el paso a determinados objetivos de interés. La importancia que le dio a esos sitios fue el resultado de la necesidad de situar los cañones dominicanos en lugares que permitieran un buen dominio de la sabana, donde se unían los caminos que por el noroeste y el suroeste conducían a la ciudad y en la que se suponía, y así fue, desarrollaría el enemigo sus tácticas. Dos grandes hombres son los que más se conocen en tan memorable día: el general José María Imbert y el en aquel entonces capitán Fernando Valerio Gil, pues su entrega, destreza, decisión, coraje, inteligencia y valentía sobresalieron en el campo de batalla por encima de los demás. Indudablemente que en la preponderancia y el relieve que se le da al nombre del general Fernando Valerio tiene mucho que ver el hecho de que sean sus restos, conjuntamente con los del general Imbert, los que reposen en la capilla de los inmortales de la catedral, no así los restos de Pelletier o de Michel o de ningún otro héroe a los cuales se le rinda reverencia. Valerio era en el momento de la batalla capitán de la Guardia Cívica, con ascendencia familiar en la sierra, de aquí que se le vincule justamente de manera directa a estos hombres que van a luchar junto a él en el Fuerte Libertad, los andulleros, y es él quien va a enfrentar a los haitianos en dos de los momentos iniciales de la batalla. Sin embargo, Fernando Valerio es un instrumento fundamental, más allá de la leyenda que se cierne sobre él, para categorizar eso que se ha dicho tanto de la improvisación de los militares, de los héroes militares de la independencia. Y es parte de lo que te decía, de la hipérbole, de la influencia de la poesía en la mente popular, porque Fernando Valerio era un capitán de milicias que había sido entrenado y formado en la Guardia Nacional Haitiana
de su área de nacimiento, donde desarrollaba sus actividades, de Sabana Iglesia. La mala evaluación que hizo el ejército haitiano en el terreno queda demostrada porque atacó sucesivamente en masa y en forma frontal a través de lugares ya conocidos por los dominicanos, en vez de atacar por los laterales totalmente débiles y topográficamente más favorables para el ataque de las posiciones dominicanas. Los cerros denominados Dios, Patria y Libertad en 1844 ya se registraban como puntos de defensa de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XVII, cuando fueron fortificados de manera muy rústica y débil. De los tres fuertes y para el 30 de marzo, el Dios cubría todo el lado derecho de la línea defensiva dominicana, y fue donde se decidió la batalla, ya que allí se rechazaron los dos ataques más importantes de los haitianos. El Patria, situado en el centro, sirvió de apoyo al Dios y al Libertad con su cañón. El Libertad dominaba todo el lado derecho, y en él fueron rechazados los tres primeros intentos de avance de los haitianos, primero con fusiles, después con un ataque al arma blanca y finalmente con el fuego de los cañones. Hombres valientes y decididos aquel día de marzo lucharon en tan memorable causa como es el caso de José María Inver, Fernando Valerio Gil, Pedro Eugenio Pelletier, Águile Michel, José María López, Ángel Reyes, Lorenzo Mieses, Toribio Ramírez, Francisco Antonio Salcedo, Marcos Trinidad, Ramón Martínez, Juana de la Mercedes Trinidad, La Saltitopa, Dionisio Mieses, Román Franco Vidó, Juan Luis Franco Vidó. Y es que un destino forjado con sangre y valor es nuestro más firme legado. Cada dominicano tiene el coraje ardiente en su ser de luchar en cuerpo y alma por su nación, por su independencia, por su libertad. Como una obra de arte, cuida de ella con celo, atiende cada detalle, moldea cada entorno, logrando que a través del tiempo aquella obra empezada sea un orgullo, sea su más preciada obra, aquella que simboliza la esencia de la dominicanidad. Dedicado a la memoria de tantos dominicanos que en momentos determinados han defendido con honor y sangre a través del tiempo la consolidación de la independencia nacional.